Los científicos han recreado los genitales de los dinosaurios. ¿Qué han descubierto? Los dinosaurios siempre nos han parecido criaturas majestuosas, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo se reproducían? Investigadores del Reino Unido y Estados Unidos han hecho un descubrimiento revolucionario. Han reconstruido por primera vez los órganos sexuales de los dinosaurios. Y ha resultado que estos antiguos gigantes tenían genitales multicolores, que probablemente desempeñaban un papel importante a la hora de atraer a sus parejas. ¿Cuál era exactamente la criatura que se sometió al bisturí científico? Los científicos han estudiado el fósil de Psittacosaurus, un dinosaurio que vivió hace entre 145 y 100 millones de años. Sus restos se encontraron en la provincia china de Liaoning. ¿En qué se diferenciaban los dinosaurios de los animales modernos? La mayoría de los mamíferos tienen orificios separados para la reproducción, la micción y la defecación. Pero los anfibios, reptiles y aves utilizan la cloaca, un único órgano multifuncional. Resulta que los psittacosaurios también tenían una cloaca de casi 2 centímetros, a través de la cual se reproducían. El beso cloacal es una forma inusual de apareamiento. Este proceso se da en aves y reptiles modernos. Las parejas presionan sus cloacas una contra otra durante unos segundos para intercambiar fluidos reproductivos. Al parecer, los psittacosaurios hacían lo mismo, genitales de colores brillantes, una señal para los juegos de apareamiento. Pero el descubrimiento más sorprendente es el color de sus genitales. Los científicos descubrieron que los bordes de la cloaca estaban pigmentados con melanina, lo que significa que podían ser de colores brillantes. ¿Por qué? En el mundo animal, esto se utiliza a menudo para atraer a la pareja. Los babuinos, por ejemplo, tienen manchas rojas en la piel que señalan la disposición para el apareamiento. Es posible que los dinosaurios tuvieran un sistema similar de señalización por colores, glándulas odoríferas y ¿un pene oculto? Pero eso no es todo. Los científicos sugieren que los psittacosaurios tenían glándulas odoríferas a los lados de la cloaca, que también les ayudaban a atraer la atención del sexo opuesto. Además, los cocodrilos modernos tienen un pene oculto en la cloaca, y es muy posible que los psittacosaurios tuvieran lo mismo. El principal misterio es, ¿de qué sexo era el dinosaurio encontrado? Por desgracia, los fósiles no conservaban tejidos blandos, por lo que es imposible decir con seguridad si este espécimen era macho o hembra. Pero a pesar de ello, los científicos consideran su estudio un gran avance en el estudio del aparato reproductor de los dinosaurios. Es solo el principio. El descubrimiento podría conducir a nuevos hallazgos que nos ayudarán a comprender mejor cómo vivían, se reproducían y evolucionaban realmente los dinosaurios. ¿Te esperabas que los dinosaurios pudieran ser tan vistosos e incluso atraerse unos a otros? Comparte tus opiniones en los comentarios. A lo largo de la historia de la Tierra, ha habido muchas criaturas asombrosas y mortales que han dejado su huella en la evolución. En este vídeo, te presentamos a los 5 depredadores más peligrosos de todos los tiempos. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, poner un like si te gusta el vídeo y dejar un comentario sobre lo que te ha parecido. Y también haz clic en la campana para no perderte nuevos episodios. Así que, comencemos. El número 5 de nuestro top es el Smilodonte. El Smilodon era un felino prehistórico que a menudo se conoce como tigre dientes de sable, pero en realidad no tenía nada que ver con los tigres que existen hoy en día. El término correcto para el Smilodon y sus parientes más cercanos es gato dientes de sable. El Smilodon era el mayor de los felinos con dientes de sable y uno de los mayores depredadores entre los mamíferos que han vagado por la Tierra. Vivió en todo el continente americano, prefiriendo hábitats con una mezcla perfecta de bosques y campos que le permitían cazar grandes herbívoros de movimientos lentos. Existe la teoría de que cazaba en grupo, tal vez viviendo en grupos como los leones africanos. Según los paleontólogos, existen pruebas fehacientes de que los miembros ancianos o heridos de esta familia eran mantenidos por otros miembros del grupo.
a pesar de su incapacidad para cazar. Cuando cazaban, los esmilodontes solo podían perseguir a sus presas durante un breve periodo de tiempo, ya que sus colas perturbaban enormemente su equilibrio. El antiguo esmilodón felino tenía que utilizar árboles o arbustos como emboscada para rastrear a sus presas y atacar repentinamente. Los esmilodontes se consideran uno de los mayores depredadores entre los mamíferos y sus colmillos, de hasta 30 centímetros de longitud, se utilizaban para infligir heridas mortales a los enemigos. Un dato interesante es que sus impresionantes colmillos eran muy frágiles y se rompían con facilidad, por lo que este felino no podía sujetar a sus presas con los dientes como hace un león. En su lugar, utilizando su gran tamaño y sus poderosas extremidades delanteras, derribaba al enemigo con una poderosa embestida. Una vez que la víctima estaba inmovilizada en el suelo por el primer depredador atacante, el otro felino sujetaba con sus dientes la tráquea, utilizando así los poderosos músculos de su mandíbula para estrangular a su víctima. Gracias a la abundancia de fósiles en toda América, sabemos que el esmilodón era un depredador muy exitoso. A día de hoy, las razones de su desaparición siguen siendo un misterio. Algunos científicos creen que su desaparición estuvo relacionada con la extinción de grandes herbívoros poco después de que los humanos colonizaran América, hace unos 13.000 años. En cuarto lugar se encuentra el depredador más mortífero de todos los tiempos, y tenemos que viajar muy atrás en el pasado de la Tierra, hasta el período Cámbrico. Hace 540 millones de años, nuestro planeta era irreconocible. Toda la Tierra estaba cubierta de rocas y se parecía mucho a Marte. En aquella época, los océanos ya estaban repletos de vida. Durante muchos millones de años, la evolución había progresado muy lentamente, y la mayoría de los animales que existían hasta entonces eran criaturas primitivas que se limitaban a flotar viviendo su vida animal. En ese momento, la vida en la Tierra empezó a evolucionar en una dirección completamente nueva. Aparecieron los primeros depredadores, y el más grande y mortífero era una extraña criatura invertebrada llamada Anomalocaris. Era el animal más grande del planeta. Medía unos 2 metros de largo. Tenía un cuerpo flexible y segmentado, ojos grandes y una boca redonda con placas afiladas como cuchillas. El Anomalocaris no se parecía en nada a los animales que existen hoy en día, y por desgracia, sus características únicas desaparecieron con él. Anomalocaris era capaz de comer cualquier cosa, pero sobre todo trilobites, de los que había un gran número de especies en aquella época. Sin embargo, los trilobites no eran presas fáciles, ya que sus duros caparazones les proporcionaban una seria defensa. Para hacer frente a esta situación, el Anomalocaris utilizaba sus extremidades anteriores dobladas para agarrar y sujetar a su presa mientras cazaba. Anomalocaris tenía unos ojos asombrosamente complejos, con más de 16.000 lentes, lo que hacía de su visión una de las más avanzadas de cualquier criatura de la época. A pesar de ello, sus restos fragmentados se confundieron durante mucho tiempo con partes de otros organismos, y no fue hasta finales del siglo XX cuando los científicos pudieron reconstruir el aspecto completo de esta criatura única. Se han encontrado fósiles de Anomalocaris en Canadá, China y Australia. En tercer lugar está, por supuesto, el Tiranosaurio Rex, el más popular y famoso de todos los dinosaurios gracias a la industria cinematográfica. Era una enorme criatura bípeda con una poderosa cola, una cabeza enorme y diminutas patas delanteras. El Tyrannosaurus Rex vivió en las llanuras secas y abiertas de Norteamérica durante el Cretácico, donde vagaba constantemente en busca de presas. Su dieta principal eran los grandes dinosaurios. Es probable que el tiranosaurio tuviera un olfato excepcional, que utilizaba tanto para cazar como para encontrar carroña, de la que podría haberse alimentado. La principal arma del Tyrannosaurus eran sus enormes mandíbulas con dientes dentados y una poderosa mordedura. Sus mandíbulas medían más de 1 metro de largo. Los dientes curvados y dentados del tiranosaurio eran a menudo del tamaño de la palma de una mano humana, y se utilizaban para atacar a las presas mientras cazaba.
Debido a la estructura de su mandíbula, el T-Rex era incapaz de masticar su comida, por lo que arrancaba trozos de la carne de su presa y se la tragaba. Según algunos informes, podía tragar hasta 350 kilogramos de carne en una sola comida. Al alimentarse así, el tiranosaurio corría un peligro constante de asfixia. En apoyo de esta teoría, se encontró un fósil de un tiranosaurio con 2 huesos alojados en la garganta. Aunque el tiranosaurio era conocido por su mandíbula gigante, capaz de aplastar huesos, investigaciones recientes demuestran que sus brazos no eran tan inútiles como se pensaba. De hecho, sus cortas pero poderosas extremidades anteriores podrían haber servido para sujetar a una presa o a una pareja durante el apareamiento. Los tiranosaurios también podían vivir en grupo, por lo que su comportamiento era aún más complejo de lo que se pensaba. A lo largo de los años, el tiranosaurio ha seguido siendo un dinosaurio figura como protagonista de numerosos libros, películas y programas de televisión. La forma fácilmente reconocible de su cabeza lo convierte en uno de los símbolos de la paleontología, y muchos científicos lo consideran el fósil más importante de todos los tiempos. El segundo depredador de nuestra lista no era un dinosaurio. El Liopleurodon era un reptil marino. Su tamaño era enorme y alcanzaba los 5 metros de longitud. Pero el Liopleurodon podía deslizarse silenciosamente por los cálidos mares tropicales, poco profundos del Jurásico tardío. En el agua, se desplazaba agitando alternativamente sus aletas gigantes. Este sistema de natación era completamente exclusivo del Liopleurodon y sus parientes más cercanos, conocidos colectivamente como plesiosaurios. El cráneo del Liopleurodon era enorme, casi la mitad de su longitud total. Estaba unido al cuerpo por un cuello corto. Las largas mandíbulas contenían hileras de dientes afilados como agujas, capaces de matar a cualquier otro animal marino de la época. Tanto el cráneo como las mandíbulas estaban anclados de tal forma que podían soportar la poderosa fuerza de un mordisco. El Liopleurodon es el mayor depredador conocido. Las mandíbulas del Liopleurodon eran 3 veces mayores que las del tiranosaurio, por lo que no es de extrañar que cazara predominantemente otros reptiles marinos gigantes y peces. Le gustaban especialmente los cocodrilos marinos, los tiburones, los ictiosaurios y otros pliosaurios. Al poseer un olfato muy agudo, podía percibir presas a una distancia considerable y, al igual que los tiburones, seguir el olor hasta su anfitrión. También tenía muy buena vista y, en cuanto localizaba una presa adecuada, aceleraba rápidamente utilizando sus grandes aletas. El Liopleurodon, un depredador marino gigante, vivió en el Jurásico y fue uno de los mayores animales carnívoros marinos de su época. Y aquí tenemos al depredador más mortífero de todos los tiempos y civilizaciones que encabeza nuestra lista. Es un animal que todo el mundo conoce. Para verlo, basta con mirarse al espejo. A menudo nos referimos a nosotros mismos como humanos, pero científicamente se nos conoce como Homo sapiens, u hombre inteligente. Nuestros antepasados evolucionaron por primera vez en África Oriental hace unos 190.000 años, y durante mucho tiempo vivimos allí. Durante la mayor parte de nuestra historia, había muy pocos requisitos previos para que domináramos el planeta. Pero hace unos 90.000 años, las cosas empezaron a cambiar. Los humanos abandonaron África y en solo 50.000 años se formaron grandes asentamientos humanos en Asia, Europa y Extremo Oriente, incluida Australia. A los primeros humanos de Europa se les suele llamar cromañones, por el nombre del lugar de Francia donde se encontraron por primera vez. Los cromañones compartieron el continente europeo con otra especie humana muy famosa, los neandertales. Hace unos 70.000 años, el Homo sapiens experimentó una revolución cognitiva que cambió su comportamiento y su forma de pensar. Empezaron a crear lenguas complejas, mitos y creencias religiosas. Esto les permitió cooperar en grandes grupos y dominar a otras especies humanas como los neandertales y los denisovanos. A pesar de la enorme superioridad numérica del Homo sapiens en la actualidad,
existe poca diversidad genética entre los humanos. Genéticamente, dos humanos cualquiera de distintos continentes pueden ser más parecidos entre sí que dos chimpancés de la misma selva. Esto se debe a que todos los humanos descienden de un pequeño grupo de antepasados que vivieron en África. Los Homo sapiens han afectado enormemente a los ecosistemas del planeta. Hace unos 10.000 años, empezaron a practicar activamente la agricultura, lo que provocó cambios en el paisaje y la extinción de muchas especies animales. Además, el uso del fuego para transformar el entorno fue una de las estrategias clave de supervivencia del Homo sapiens. Estudios genéticos recientes han demostrado que el Homo sapiens no solo interactuó, sino que también se cruzó con otras especies como los neandertales y los denisovanos. Las huellas de este mestizaje se encuentran en el ADN de los humanos modernos, sobre todo en los de Eurasia. En la antigüedad, la esperanza de vida media del Homo sapiens era mucho menor que la actual. En el Paleolítico, los humanos rara vez llegaban a los 40 años y la mortalidad infantil era muy elevada. Sin embargo, los que sobrevivían hasta la edad adulta solían gozar de buena salud. Hoy en día, los humanos somos unos 8.100 millones, y nuestro ingenio nos permite fabricar armas para destruir cualquier cosa, desde moscas hasta ballenas. Es más, incluso intentamos destruir ciertas bacterias y virus dañinos mediante diversas formas de medicina. El Homo sapiens ha tenido un enorme impacto en los ecosistemas del planeta y ha cambiado el medio ambiente más que ninguna otra especie en la historia de la Tierra. Gracias por seguir este número hasta el final. Ahora ya sabes un poco más sobre la historia de la vida animal de nuestro planeta. Si te gusta el tema de nuestro canal, no dejes de suscribirte y hacer clic en la campana, que te avisará puntualmente de la publicación de nuevos e interesantes estrenos del canal. Ante ti está el majestuoso Parasaurolophus, un gigante herbívoro de varias toneladas que, a primera vista, parecía una presa fácil. Imagínese su encuentro con un tiranosaurio. Sin colmillos, armadura ni pinchos, habría parecido condenado. Pero este dinosaurio tenía una importante arma secreta, sus adaptaciones únicas, que lo hacían no tan indefenso. La principal ventaja del Parasaurolophus era su evolucionado cerebro. De todos los dinosaurios herbívoros, era el que tenía el cerebro más grande, y la zona responsable del oído era especialmente grande. El oído único del Parasaurolophus le permitía detectar el peligro a grandes distancias, varios kilómetros. Pero lo más sorprendente era su inusual anatomía. Una larga cresta en la cabeza, dentro de la cual había un complejo canal, como un instrumento musical, que amplificaba y transformaba los sonidos. Esta cresta, de más de 2 metros de longitud, permitía al Parasaurolophus producir sonidos profundos de baja frecuencia que se propagaban a kilómetros de distancia. Estas vibraciones no solo servían para comunicarse con la manada, sino también como un poderoso mecanismo de defensa. Los sonidos de baja frecuencia podían advertir a otros miembros de la manada del peligro, dándoles tiempo suficiente para reaccionar. Pero lo más sorprendente era que esos sonidos podían utilizarse como defensa activa. Si todo un grupo de parasaurólfos emitía sonidos graves y fuertes, sus vibraciones podían tumbar a un depredador o incluso desorientarlo. Los parasaurópodos eran criaturas sociales y sus manadas, muy unidas, utilizaban la comunicación sonora para coordinarse y defenderse. Sus sonidos eran tan únicos como sus huellas dactilares, y cada dinosaurio podía transmitir sus señales a la manada. Las ondas de baja frecuencia, ideales para la comunicación a larga distancia, les permitían comunicarse de forma fiable, incluso a grandes distancias. Pero el Parasaurolophus no era el único con adaptaciones asombrosas. Otros dinosaurios también presentaban formas inusuales de defensa. El Omargasaurus, por ejemplo, con su doble hilera de espinas en la espalda, que quizá le servían para parecer más grande e intimidar a los depredadores. O el Natronychus, pariente del Tyrannosaurus, que,
a pesar de su tamaño y su estilo de vida herbívoro, era capaz de ahuyentar a sus enemigos, gracias a las poderosas garras con las que se defendía hábilmente. Así, estas antiguas criaturas demuestran que en el mundo de los dinosaurios, la supervivencia no solo dependía de la fuerza o la armadura, sino también de estrategias únicas como el sonido, la defensa colectiva y unas características anatómicas que los convertían en criaturas mucho más complejas de lo que cabría suponer. Mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, la Tierra estaba habitada por criaturas no menos asombrosas y misteriosas, cuyas imágenes aún hoy nos maravillan. A lo largo de millones de años, el planeta experimentó enormes cambios, y cada nueva ronda evolutiva dio origen a criaturas que se adaptaban a condiciones siempre cambiantes y a nuevos nichos ecológicos. Este mundo prehistórico era complejo y estaba lleno de criaturas impresionantes, desde depredadores lanudos hasta monstruos marinos gigantes. Sumerjámonos en la historia de algunas de estas asombrosas criaturas que allanaron el camino a los futuros gigantes del Mesozoico. Entre ellos destacan los Gorgonopidae, una familia de terápsidos que habitó la Tierra a finales del Pérmico, hace unos 260 millones de años. Estas criaturas se contaban entre los principales depredadores de su época, especialmente en el sur de África. Los Gorgonopidae tenían poderosas mandíbulas con grandes colmillos en forma de sable y un sistema dental único que les permitía cazar con éxito grandes herbívoros. Uno de los miembros más grandes de esta familia, Inostrancevia, podía alcanzar el tamaño de un oso grande moderno, con una longitud craneal de unos 45 centímetros y colmillos de hasta 12 centímetros de largo. Estas adaptaciones los convertían en eficientes cazadores que podían enfrentarse fácilmente a presas mucho mayores que su tamaño. Synagnathus, este depredador peludo, que se encuentra en África y Sudamérica, se parece a los antepasados de los mamíferos modernos, pero su ascendencia se remonta al antiguo mundo de los Therapsidae. Estas asombrosas criaturas podían tener un comportamiento similar al de los lobos, cazaban en manada y utilizaban impresionantes colmillos. Existieron millones de años antes que los primeros dinosaurios, como si estuvieran preparando el terreno para los grandes depredadores que poblarían el planeta después. El Helicoprion era un animal marino cuyas mandíbulas se asemejaban más a una sierra circular que a los dientes habituales. Su mandíbula única podía rotar, cerrando literalmente a través de la presa, lo que le daba ventaja sobre otros depredadores marinos. Estas criaturas dominaron 40 millones de años antes que los dinosaurios, dejando tras de sí un sinfín de misterios. A pesar de sus similitudes con los tiburones, no eran los antepasados de los tiburones modernos, sino que representaban una rama única del árbol evolutivo perdida en el tiempo. Thalattoarchon saufakis, uno de los primeros gigantes marinos, alcanzaba los 9 metros de longitud y, en la era posterior a la gran extinción del Pérmico, se convirtió en el verdadero rey de los océanos. Este depredador es un símbolo de la rapidez con que la evolución puede llenar nichos ecológicos vacantes. Sus enormes mandíbulas y un cuerpo adaptado a las maniobras rápidas lo convirtieron en un cazador ideal. Sin embargo, los ictiosaurios, a los que pertenecía Thalattoarchon, se extinguieron mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, abandonando el mundo submarino para dejar paso a nuevos depredadores. El dimetrodonte, con su enorme cresta dorsal, es otra criatura antigua que a menudo se atribuye erróneamente a los dinosaurios. En realidad, el dimetrodon está más próximo a los mamíferos y es una parte importante de la cadena evolutiva que condujo a la aparición de los organismos de sangre caliente. Su cresta se utilizaba probablemente para la termorregulación, lo que permitía al dimetrodon controlar su temperatura corporal. Estos antiguos depredadores, que dominaban su ecosistema, se extinguieron millones de años antes que los primeros dinosaurios, dejando misterios sobre cómo era su estilo de vida. Cameraceris, un molusco cefalópodo gigante con un enorme caparazón que podía medir hasta 10 metros de largo, era el terror de los mares.
Poderosos tentáculos agarraban a sus presas, arrastrándolas hacia el abismo. Estos antiguos depredadores dominaron los mares hasta que fueron sustituidos por nuevas especies más adaptadas a los cambios del clima y del nivel de los océanos. El Dunkleosteus, que apareció 400 millones de años antes que los dinosaurios, era un auténtico monstruo marino. Su cuerpo podía medir hasta 10 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas. Estas criaturas se alimentaban de pequeños tiburones, y sus mandíbulas podían partir por la mitad a sus presas, con una potencia de mordisco comparable a la de los cocodrilos modernos. Gracias a la fuerte armadura ósea de su cabeza, el Dunkleosteus era prácticamente invulnerable y se situaba en la cima de la cadena alimentaria de los antiguos mares. Stemenosuchus es un gigante herbívoro prehistórico con rasgos de hipopótamo y triceratops. Medía más de 4 metros de largo y pesaba 450 kilogramos. Esta misteriosa criatura era omnívora, pero su sistema digestivo hablaba de su afinidad por los herbívoros. Es posible que el Stemenosuchus se dedicara a comer tanto plantas como pequeños animales, lo que lo convierte en uno de los habitantes más versátiles de aquellos tiempos. Anomalocaris es uno de los depredadores más extraños del período cámbrico. De hasta 60 centímetros de largo, tenía una vista excelente con 16.000 lentes, lo que le permitía detectar cualquier movimiento de la presa y reaccionar con rapidez. Este rey de la caza submarina estaba adaptado de forma única a la vida en las turbulentas aguas de los antiguos océanos, lo que lo convertía en un auténtico eslabón superior de la cadena alimentaria del período cámbrico. Ayucigenia era una criatura que parecía salida de los lienzos de los surrealistas. Su cuerpo de 3 centímetros de largo con patas y espinas en la espalda se asemeja al algo visto en una alucinación. Aunque la Alucigenia se parecía en apariencia a los artrópodos modernos, su estructura sigue siendo un misterio. Estas criaturas probablemente desempeñaban un papel importante en la cadena alimentaria, alimentándose de partículas orgánicas del fondo marino. Artapleura, un milpiés gigante de hasta 2,5 metros de longitud, era el mayor invertebrado de su época. Con su resistente armadura quitinosa y sus 30 pares de patas, vagaba por los bosques prehistóricos hace 300 millones de años, alimentándose de plantas en descomposición. Las investigaciones sugieren que Artapleura pudo haber sido capaz de digerir la celulosa, convirtiéndose en uno de los primeros procesadores eficientes de materia orgánica. El Carnofix, hallado en los pantanos de Norteamérica, era una forma prehistórica de cocodrilo que se desplazaba sobre 2 patas. Esta increíble criatura asombró a los científicos por su capacidad para maniobrar en tierra, algo inusual en los antepasados de los cocodrilos. Esta antigua forma de vida pudo ocupar un lugar especial entre los depredadores terrestres antes de la llegada de los gigantes de la era mesozoica. Estas criaturas no son solo antiguos habitantes de nuestro planeta. Demuestran que la naturaleza siempre ha sido inventiva, creando organismos complejos, extraños e increíblemente resistentes, cada uno de los cuales desempeñó un papel importante en los ecosistemas de su época. Aunque el período Triásico estuvo repleto de una gran variedad de extrañas criaturas, algunas de las más inusuales fueron los rincososaurios. Estos animales pertenecían al grupo Archosauromorpha, por lo que eran parientes lejanos de los dinosaurios y los cocodrilos. Los rincososaurios eran herbívoros de tamaño pequeño o mediano, con narices ganchudas en forma de pico. Uno de los rincososaurios más comunes es el Hiperodapedón, que no solo es importante para comprender su época, la era carniana, sino que su extinción desempeñó un papel clave en el surgimiento de los dinosaurios. El Hiperodapedón fue bautizado en 1859 por el famoso naturalista Thomas Henry Huxley. Como ocurre con muchos otros animales prehistóricos, el Hiperodapedón no representa una sola especie, sino todo un género que incluye muchas especies. Estas especies eran bastante similares en sus características básicas. El cuerpo del Hiperodapedón tenía forma de tonel,
probablemente para acomodar los grandes intestinos necesarios para digerir los alimentos vegetales. Era uno de los rincososaurios más grandes, con una longitud corporal que oscilaba entre 1,3 y 2 metros según la especie. A pesar de su pequeño tamaño, el Hyperodapedon podía esconderse fácilmente bajo el follaje para ocultarse de los depredadores, mientras que las extremidades de los arcosauromorfos más evolucionados estaban directamente debajo del cuerpo. Las extremidades anteriores del Hyperodapedon eran solo parcialmente rectas. El examen de su estructura ósea reveló que era ectotérmico, o de sangre fría, como otros arcosauromorfos primitivos. Sin embargo, los rincososaurios estaban estrechamente emparentados con los primeros arcosauromorfos endotérmicos, que dieron lugar a los dinosaurios, los cocodrilos y muchos grandes depredadores de la época, como los saurosaurios. Aunque el Hyperodapedon no tenía extremidades completamente rectas, sus extremidades posteriores estaban poderosamente desarrolladas y poseían grandes garras. Aunque estas garras eran demasiado romas para servir como armas, se cree que se utilizaban para excavar. Aunque el cuerpo del Hyperodapedon era modesto, su cráneo ancho y corto lo compensaba. El cráneo tenía forma triangular, ancho en la base y estrechándose hacia adelante, formando una estructura en forma de pico formada por el hueso premaxilar, que en la mayoría de los demás animales forma el extremo de la parte superior del hocico. En la mandíbula inferior había dos pequeñas protuberancias que dejaban espacio entre ellas para el hueso premaxilar, de mayor tamaño. Su cráneo se ha reconstruido de diversas formas, desde desnudo, como en reptiles como la rata musaraña desnuda, hasta una versión con labios similar a la de los tuátaras modernos, que no tienen mordida visible en vida. También existe la hipótesis de que el cráneo de Hyperodapedon estaba cubierto de queratina, lo que lo convertía en un verdadero pico. Esta hipótesis es probablemente la más probable, ya que la investigación sobre el cráneo del Rhynchosaurus phodonyx indica un posible recubrimiento de queratina. En cualquier caso, la forma inusual del hueso mandibular del Hyperodapedon probablemente se utilizaba para cortar vegetación dura o buscar raíces, al igual que sus extremidades traseras. Otra característica extraña del Hyperodapedon era la estructura de su mandíbula. Mientras que la mandíbula inferior tenía una sola fila de dientes, la superior tenía varias filas. A diferencia de la mayoría de los demás reptiles, sus pequeños y numerosos dientes no se sustituían continuamente a lo largo de su vida adulta. Aunque el Hyperodapedon no podía masticar su comida, sus mandíbulas estaban fuertemente ajustadas, creando un poderoso movimiento cortante. Los fuertes músculos mandibulares necesarios para crear semejante mordida ocupaban grandes aberturas a ambos lados de la cabeza. El objetivo principal de una mordedura tan poderosa era probablemente consumir vegetación dura. Debido a su baja estatura, el Hyperodapedon se limitaba a plantas de bajo crecimiento, mientras que las plantas más altas solo eran accesibles para herbívoros más grandes como los Dicinodontos y los Sillosuchus. El Hyperodapedon vivió a principios del Triásico superior, sobre todo durante la segunda mitad de la era Carniana, hace unos 231 a 227 millones de años. En esta época estaba muy extendido. Cuando existía, todas las grandes masas continentales de la Tierra formaban un único supercontinente, Pangea. Mientras que la mayoría de los géneros estaban restringidos a regiones específicas, los restos fósiles de Hyperodapedon se encuentran en todos los continentes excepto en Australia y la Antártida. Sin embargo, dadas las escasas pruebas fósiles del Triásico en estos dos continentes, es posible que el Hyperodapedon también viviera allí. Dada su amplia área de distribución, el Hyperodapedon coexistió con muchas especies diferentes. Sus depredadores modernos más peligrosos no eran dinosaurios, sino pseudodinosaurios, como el Saurosuchus y el Ornithischus. Aunque los dinosaurios aún no ocupaban la cima de la cadena alimentaria, especies como Burilestes y especialmente Herrerasaurus seguían siendo una amenaza debido a su gran tamaño. El Hyperodapedon no solo estaba muy extendido,
sino que también era muy abundante. En algunos lugares constituía el 70 a 80% de todos los cuadrúpedos fósiles encontrados, lo que indica su importancia para el ecosistema. Esto convierte al Hyperodapedón en una especie de reptil análogo del Lystrosaurus synapsidus, que estaba muy extendido por toda Pangea en el Triásico temprano. La distribución mundial del Hyperodapedón durante un corto periodo de tiempo también lo convierte en un excelente fósil índice para la era Carniana, al igual que el Lystrosaurus es un fósil índice para el Triásico temprano. Aunque el Hyperodapedón era abundante, su extinción coincidió con importantes cambios en la biosfera. En la era Carniense se extinguieron muchas otras especies de gran tamaño, mientras que otros grupos, como las coníferas y los dinosaurios, se hicieron mucho más comunes. Se cree que la extinción del Hyperodapedón está relacionada con un periodo de cambio climático conocido como el evento pluvial carniano. Aunque no es una de las 5 o 6 grandes extinciones masivas, el evento pluvial carniano fue la mayor extinción dentro del período Triásico. Se cree que esta extinción fue causada por la liberación de gases de efecto invernadero, debido al aumento de la actividad volcánica, lo que provocó el calentamiento global, el aumento de la humedad y la lluvia ácida durante unos 2 millones de años. Sorprendentemente, el Hyperodapedón fue abundante durante este periodo. Tal vez, al igual que el Lystrosaurus, el Hyperodapedón ocupó el nicho ecológico que quedó vacante tras las extinciones asociadas al episodio pluvial del Carniense, y contribuyó así a estabilizar el ecosistema reduciendo la gravedad de las extinciones. Se necesita una datación más precisa para saber con exactitud si la vuelta a las condiciones áridas provocó la extinción repentina de Hyperodapedón tras el episodio pluvial del Carniense, o si su población disminuyó gradualmente. En cualquier caso, esta extinción resultó ser un momento crítico para el surgimiento de los dinosaurios. Antes de la extinción del Hyperodapedón, los dinosaurios representaban menos del 5% de la fauna en las regiones donde vivían. A partir de entonces, se extendieron y diversificaron mucho más. Anteriormente, los dinosaurios habían sido carnívoros y pequeños omnívoros, pero pronto algunos sauropodomorfos se convirtieron en los herbívoros primarios de los continentes meridionales, ocupando el nicho dejado por el Hyperodapedón. Estos nuevos herbívoros, clasificados como sauropodomorfos, se convirtieron más tarde en algunos de los mayores herbívoros del período Triásico y dieron lugar a los famosos saurópodos del período Jurásico. A partir de este momento, los dinosaurios comenzaron a aumentar lentamente su diversidad durante el resto del Triásico, aunque no alcanzaron el dominio entre los grandes animales hasta el Jurásico. Tyrannosaurus Rex no necesita presentación. Este gigante fue uno de los depredadores más grandes y temidos que jamás hayan existido, poseedor de una de las mordidas más poderosas en la historia de los animales, solo superada por el tiburón prehistórico, C. megalodon. El ejemplar más grande conocido de T-Rex, llamado Scotty, pesaba más de 8,8 toneladas y alcanzaba más de 13 metros de longitud. Habitó en lo que ahora es el oeste de América del Norte hace entre 68 y 66 millones de años. Sin embargo, los científicos creen que los restos encontrados pueden no representar completamente a la especie y que podrían haber existido ejemplares aún más grandes. Los paleontólogos Jordan Mallon y el Dr. Dave Hone recopilaron datos sobre el tamaño de la población y la esperanza de vida promedio del T-Rex. Basándose en estos datos, construyeron 2 modelos para predecir la curva de crecimiento típica del dinosaurio a lo largo de su vida. Uno de estos modelos sugería que la especie presentaba dimorfismo sexual, es decir, diferencias de peso entre machos y hembras, mientras que el otro modelo no, según explicó el doctor Mallon a Life Science. Si el T-Rex era dimórfico, podría haber alcanzado un peso de hasta 24 toneladas. Sin embargo, este modelo fue rechazado, ya que, de ser cierto, ya se habrían encontrado ejemplares aún más grandes. A principios de este año, otro estudio propuso que el T-Rex podría haberse dividido en 3 especies diferentes, entre ellas
T. regina y T. imperator. Esta hipótesis generó un gran debate, aunque más tarde otros científicos la refutaron al considerar insuficientes las pruebas para dividir esta emblemática especie en tres. Los investigadores presentaron sus modelos y predicciones sobre el peso del T-Rex adulto en la reunión anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados a principios de este mes. El Dr. Malyon confirmó en Twitter que está ajustando el manuscrito final de este estudio, pero advirtió que los resultados son todavía hipotéticos hasta que se descubra un ejemplar de ese tamaño. Escribió: "Nuestros cálculos preliminares sugieren que un animal de 15.000 kilos es mecánicamente posible, pero eso requiere más pruebas rigurosas. Estamos hablando de un equivalente humano de más de 2 metros de altura", añadió el Dr. Hon en Twitter. También señaló que el ejemplar conocido como Su probablemente se compararían a una persona de 1,78 metros de altura, lo que sugiere que podrían existir fósiles aún más grandes en alguna parte. Incluso tomando la estimación conservadora de un peso máximo de 15 toneladas, el T-Rex podría haber superado los 20 metros de longitud, siempre que el peso y la longitud tengan una relación lineal al escalar. ¿Qué piensas de la posibilidad de un T-Rex de 20 metros y 15 toneladas? Personalmente, considero estos estudios con algo de escepticismo, pero una longitud máxima de 13 metros para el T-Rex parece un tanto baja. Hay muchísimos fósiles aún no descubiertos, y entre ellos podrían encontrarse ejemplares mucho más grandes que Scotty y Sue. Si te gustó este video, deja un gracias y dale like. Suscríbete al canal, compártelo y activa la campanita para que YouTube no oculte mis nuevos contenidos. Los mosasaurios fueron un grupo increíblemente diverso de depredadores marinos que dominaron los mares y océanos a finales de la era Mesozoica, durante el período Cretácico. Estos reptiles gigantes se convirtieron en algunos de los depredadores marinos más famosos de su época, y su evolución ha arrojado algunos datos interesantes que aún se desconocían no hace mucho. Thalassothitan tenía un árbol genealógico bastante extenso, y en aquella época había muchas otras especies de mosasaurios en otras partes del mundo, algunas de las cuales eran incluso mayores que él. Sin embargo, Thalassothitan no era el único mosasaurio que vivía en los mares de Maastricht, en Marruecos. Había más de una docena de otras especies que podrían haber interactuado con él o haberlo depredado. Entre ellas se encontraban especies de gran tamaño como el Prognathodon, pariente cercano del Thalassothitan, y el Mosasaurus, protagonista de la película de ciencia ficción de 2015 Jurassic World. Hecho 1. Mosasaurios como el Mosasaurus hoffmanni podían alcanzar longitudes de más de 12 metros, 40 pies, convirtiéndolos en algunos de los mayores depredadores marinos de su época. Además de estos famosos mosasaurios, había varias especies menos conocidas como Gavialimimus, Alisaurus, Carinodens, Plioplatecarpus, Xenodens y Arambayosaurus. Todas estas especies eran depredadores, comiendo todo lo que encontraban a su paso, desde peces y crustáceos hasta tortugas y tiburones, así como otros mosasaurios y pterosaurios. Es posible que incluso los dinosaurios fueran presa de estos depredadores marinos cuando intentaban cruzar las aguas. Dato 2. Los mosasaurios utilizaban sus mandíbulas flexibles y cráneos móviles para engullir a sus presas, lo que les permitía comerse incluso a los animales más grandes. Pero, ¿qué es exactamente un mosasaurio? ¿De dónde proceden? Los mosasaurios existieron hace entre 101 y 66 millones de años, y en realidad son miembros de un orden de reptiles ya existente, los Squamata, escamosos. Se trata de un enorme orden de reptiles modernos que incluye serpientes y lagartos, lo que los convierte en los parientes vivos más cercanos de los mosasaurios. Hecho 3. Este descubrimiento fue uno de los hechos significativos en paleontología que confirmó el parentesco de los mosasaurios con los reptiles modernos. Lo más probable es que los mosasaurios evolucionaran a partir de un grupo de lagartos semiacuáticos, los Aigialosaurus. Imagínese un aigialosaurio colocado en un zoo junto a los varanos. Tendría un aspecto algo diferente, con extremidades cortas y una cola en forma de aleta que lo distingue de los lagartos modernos. Sin embargo, fueron gigantescos mosasaurios depredadores como el Thalassothitan los que evolucionaron a partir de este humilde grupo ancestral. Los mosasaurios, como las serpientes modernas, tenían una característica única.
mandíbulas móviles y un cráneo flexible que les permitía comerse enteras a sus presas, devorando peces, tortugas marinas, tiburones e incluso amonites. Estas características son uno de los hechos más sorprendentes sobre la evolución de los mosasaurios. Hecho 4. Los mosasaurios poseían extremidades muy especializadas. Con el tiempo, sus extremidades anteriores se transformaron en aletas, lo que les convirtió en excelentes nadadores. Esta transformación, combinada con una poderosa cola, permitió a los mosasaurios desarrollar una gran velocidad en el agua, semejante al comportamiento de los depredadores marinos modernos, como los delfines y los tiburones. Hecho 5. Los mosasaurios podían desarrollar la velocidad necesaria para perseguir presas que nadaban rápido, como peces y amonites. Hecho 6. El tamaño de los mosasaurios era muy variado. Por ejemplo, algunas especies como el Mosasaurus hoffmanni podían alcanzar longitudes de más de 12 metros, 40 pies, mientras que otras como el Plioplatecarpus eran mucho más pequeñas, de unos 4 metros y medio, 15 pies. Esta diversidad permitió a los mosasaurios ocupar diferentes nichos ecológicos en los mares del Cretácico. Dato 7. A diferencia de muchos reptiles que ponían huevos en tierra, los mosasaurios probablemente daban a luz a crías vivas directamente en el agua, como hacen las serpientes marinas modernas. Esta adaptación probablemente les ayudó a evitar la vulnerabilidad en tierra, donde podrían ser presa de depredadores más grandes. Este hecho sobre el nacimiento en vivo ha sido confirmado por estudios de restos fósiles donde se han encontrado evidencias de fetos en los cuerpos de las madres. Hecho 8. Aunque la mayoría de los mosasaurios eran carnívoros, algunas especies pueden haberse especializado en ciertas presas. Algunas cazaban animales más grandes y lentos, mientras que otras podían comer enjambres de peces pequeños o incluso carroña. Esta diversidad de hábitos alimentarios contribuyó a su éxito como depredadores en la cima de la cadena trófica. Por ejemplo, algunas especies podían incluso cazar mosasaurios más pequeños, lo que les convertía en depredadores de primera fila. Hecho 9. Algunos científicos especulan con la posibilidad de que los mosasaurios tuvieran capacidades sensoriales muy desarrolladas, especialmente en las áreas de la visión y posiblemente de la electrorecepción. Esto les permitía rastrear y espiar a sus presas en las turbias aguas de los mares cretácicos, de forma muy parecida a los tiburones y rayas modernos. Este hecho sobre la posible electrorecepción es una hipótesis importante que se apoya en estudios de la anatomía de los mosasaurios. Hecho 10. Aunque los mares de Maastricht, en Marruecos, eran ricos en mosasaurios, estas criaturas estaban muy extendidas por todo el mundo. Se han encontrado fósiles en lugares tan remotos como Norteamérica, Europa e incluso la Antártida, lo que demuestra la capacidad de los mosasaurios para adaptarse y prosperar en una gran variedad de ecosistemas marinos. Este hecho pone de relieve el éxito mundial de los mosasaurios y su capacidad para sobrevivir en una gran variedad de entornos. Los mosasaurios se extinguieron a finales del Cretácico, al igual que los dinosaurios, como parte de una extinción masiva que afectó al 75% de todas las especies de la Tierra. A pesar de su extinción, los mosasaurios dejaron un legado. Reptiles modernos como las serpientes marinas y los varanos comparten algunas similitudes con sus antiguos antepasados. Los mosasaurios, especialmente el Mosasaurus, ganaron atención en la sociedad moderna tras su aparición en las películas de Jurassic World. Aunque su representación en estas películas no siempre refleja fielmente la realidad científica, ha contribuido a aumentar el interés por la vida marina prehistórica. Y lo que es más importante, estas películas han convertido a los mosasaurios en un fenómeno cultural, reavivando el interés por estas antiguas criaturas. Tiktaalik no es solo un pez, es una revolución en la evolución. Una criatura así es difícil de imaginar. Un pez con pulmones como los nuestros, un cuello que gira y extremidades casi reales. Sorprendentemente, los científicos dicen, probablemente fue el Tiktaalik el que inició todo lo que sabemos sobre la vida en tierra. Cada vez que ves reconstrucciones de este animal, te preguntas, ¿no es este mi antepasado? Los científicos aún no han dado una respuesta al 100%.
Tiktaalik podría ser nuestro antepasado o digamos un tío abuelo. Es difícil saberlo cuando hablamos de hechos que ocurrieron hace 385 millones de años, pero lo que es seguro es que el Tiktaalik es una criatura revolucionaria. Su estructura, como una mezcla de anfibio y pez, revela increíbles secretos evolutivos. El Tiktaalik fue encontrado en el remoto norte de Canadá. Inesperado, pero en el período devónico esta zona estaba casi en el Ecuador. Imagina densos bosques tropicales, hojas en descomposición que literalmente succionan el oxígeno del agua y antiguas presas llenas de materia orgánica. Ese es el tipo de desorden en el que el Tiktaalik prosperó. Pero ¿cómo lo hizo? Porque un pez normal habría muerto en esas condiciones. Tiktaalik encontró una solución ingeniosa. Consiguió pulmones. Sí, pulmones de verdad. Pero eso no es todo. Para poder respirar, el pez cambió sus costillas. Se hicieron más fuertes para soportar la presión de los músculos necesarios para respirar correctamente. De hecho, estos fueron los primeros pasos para formar la caja torácica que tenemos nosotros. Y otra cosa sorprendente, sus aletas evolucionaron hasta convertirse en extremidades. En ellas aparecieron huesos y articulaciones fuertes, parecidos al hombro, el codo e incluso la muñeca. ¿Te imaginas que un pez así pudiera no solo nadar, sino también arrastrarse por tierra? Los científicos han realizado una modelización. El Tiktaalik podía superar pequeñas extensiones de tierra entre masas de agua. Ahora imagina a este antiguo gigante, hasta 2,7 metros de largo, poderosas mandíbulas y dientes listos para morder a cualquier pequeña criatura de aquellos tiempos. Tiktaalik tenía pocos enemigos. Con su tamaño y su formidable aspecto, era poco probable que alguien se atreviera a atacarlo. Pero eso no era todo. El Tiktaalik tenía un cuello móvil. Esta revolucionaria innovación le permitía girar la cabeza, lo que lo asemejaba más a nosotros que a un pez moderno. Esto le daba una ventaja en la caza. Esperaba a su presa, acechando en el agua turbia como un cocodrilo. Lamentablemente, Tiktaalik desapareció del registro paleontológico hace unos 370 millones de años. Pero he aquí la gran pregunta. ¿Se extinguió o sus descendientes siguen vivos? Es posible que veamos su legado en aves, mamíferos, reptiles e incluso en nosotros mismos. Tiktaalik no es solo un capítulo de la historia de la evolución, es un recordatorio de cómo la vida puede cambiar, adaptarse y abrir nuevos caminos. ¿Quieres saber más sobre descubrimientos tan asombrosos? Sumérgete con nosotros en el mundo de los misterios ancestrales. ¡Saludos, amigos curiosos! ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo era nuestro mundo durante la época en que la Tierra pertenecía a los dinosaurios? Hoy, tú y yo, vamos a emprender un emocionante viaje en el tiempo, millones de años atrás, para descubrir cómo era un planeta gobernado por algunas de las criaturas más asombrosas que jamás hayan existido. Ponte cómodo mientras descubrimos algunos hechos asombrosos que puede que ni siquiera conocieras. Un mundo sin fronteras. El supercontinente de Pangea. Imagina una Tierra sin los continentes a los que estamos acostumbrados. En la época de los dinosaurios, hace unos 250 millones de años, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente gigante, Pangea. En lugar de océanos separando los continentes, había una enorme masa de tierra rodeada por el antiguo océano Pantalasa. El clima en Pangea era inusual. Los desiertos áridos fueron sustituidos por trópicos húmedos, y los casquetes polares a los que estamos acostumbrados en los polos estaban prácticamente ausentes. Sorprendentemente, en algunos lugares las temperaturas podían alcanzar unos insoportables 60 grados centígrados, atmósfera donde respiraban los gigantes. Ahora imagínate, el aire contiene mucho más oxígeno que en la actualidad. El enorme número de plantas que cubrían la Tierra producía enormes cantidades de oxígeno, lo que permitía la existencia de dinosaurios de tamaño gigante. Pero esto es lo que da miedo. Las concentraciones de dióxido de carbono eran entre 5 y 10 veces superiores a las actuales. Esto creó un poderoso efecto invernadero, y la Tierra era una verdadera sala de vapor. El mar de los dinosaurios. ¿Quién nadaba en los antiguos océanos? ¿Pensabas que los dinosaurios solo dominaban la Tierra? Te equivocas. Los antiguos océanos rebosaban de vida. En ellos vivían criaturas igual de temibles.
Los mosasaurios, de hasta 18 metros de largo, despedazaban a sus víctimas con sus poderosas mandíbulas. Los ictiosaurios parecían enormes delfines, pero su velocidad y agilidad estaban a la altura de los mejores depredadores de los océanos. Imagínate estar en el agua y que un pliosaurio gigante nade sobre ti con una mandíbula de 3 metros de envergadura. Un bosque con helechos gigantes y plantas venenosas. La tierra en la época de los dinosaurios estaba cubierta de densos bosques, donde crecían colas de caballo gigantes, helechos y árboles milenarios que alcanzaban la altura de los rascacielos modernos. Pero he aquí un dato interesante. Muchas de estas plantas eran venenosas. Incluso los dinosaurios tenían que elegir qué comer y qué evitar. ¿Y el cielo? Tampoco estaba tranquilo. En la época de los dinosaurios, el aire pertenecía a los pterosaurios, reptiles voladores. El más famoso era el Quetzalcoatlus, con una envergadura de hasta 12 metros, como un avión moderno. Pero estos gigantes no eran amistosos. Cazaban peces, pequeños animales e incluso crías de dinosaurio. Catástrofes que lo cambian todo. La Tierra en la era de los dinosaurios no solo era un lugar de grandeza, sino también de caos. Poderosas erupciones volcánicas podían cambiar por completo el clima. Enormes extensiones de tierra se cubrían de lava y la ceniza volcánica se elevaba a la atmósfera, creando un efecto de invierno nuclear. Por cierto, una erupción de este tipo puede haber sido responsable de la extinción masiva de especies millones de años antes del final de la era de los dinosaurios, la noche eterna y el asteroide fatal. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el final más famoso de la era de los dinosaurios. Hace 66 millones de años, un enorme asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro colisionó con la Tierra. El impacto provocó terremotos, tsunamis e incendios globales. Se levantó tanto polvo y hollín en la atmósfera que el sol se apagó durante meses, tal vez años. Fue el apocalipsis definitivo, del que solo sobrevivieron pequeños animales, incluidos nuestros lejanos antepasados. ¿Qué nos queda de los dinosaurios? Los dinosaurios no desaparecieron del todo. Sus descendientes siguen con nosotros. Sí, son aves. Los gorriones, las águilas e incluso los pingüinos actuales son parientes lejanos de aquellos gigantes del pasado. Bueno, amigos, ahora ya sabéis cómo era la Tierra en la época de los dinosaurios. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias apasionantes sobre nuestro planeta y sus habitantes. Escribe en los comentarios cuál de los datos te ha sorprendido más. O quizá tienes alguna pregunta. Yo lo leo todo. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en el próximo video. Si te quedaras varado en la isla de Madagascar hace 70 millones de años, enseguida te darías cuenta de que se trata de un paraíso lleno de horrores, en el que campan a sus anchas terópodos caníbales y veloces notosuchios. Esto podría llevarle a intentar evitar aterrizar en tierra refugiándose junto al agua, pero es probable que sea un error que cause más problemas de los que resuelve. Las aguas cretácicas de Madagascar no solo albergaban tiburones y reptiles parecidos a cocodrilos, sino también la única rana conocida que podía arrancarte la mano de un mordisco: Belcebú. Este anfibio no era una rana cualquiera, sino una auténtica pesadilla del mundo antiguo. Esta rana no se parece a ninguna de las que conocemos hoy en día, y su nombre hace honor a su aterrador aspecto. Se inspiró en Belcebú, el principal demonio de las fuentes teológicas, cuyo nombre significa diablo, señor de las moscas o incluso Satán. Sin embargo, a pesar de un nombre tan tétrico, el descubrimiento de Belcebú lo fue en realidad bastante tenue. Cuando se descubrió por primera vez en 1993 en la formación Maevarano, se ocultó inmediatamente debido a que el holotipo estaba extremadamente incompleto. Permaneció oculto al mundo durante 14 años, acumulando polvo, hasta que los paleontólogos reunieron suficientes restos y datos para presentar finalmente al mundo al Belcebú loampinga, conocida comúnmente como rana diablo,
o rana del infierno con armadura, este gran hallazgo cautivó rápidamente al mundo de la paleontología por su aspecto único, su anatomía inusual y su tamaño. Le sorprenderá descubrir lo formidable que podía llegar a ser esta rana. Su tamaño en particular sorprendió a muchos, ya que las estimaciones iniciales sugerían que los adultos pesaban más de 4,5 kilogramos y medían 42,5 centímetros de largo desde el hocico hasta la cloaca. Esto hacía que la rana Belcebú adulta se pareciera más a un chihuahua común que a cualquier otra rana. Su tamaño la convertía en la rana más grande jamás descubierta, un 30% mayor que la rana viviente más grande, la rana Goliat. Sin embargo, la proclamación de Belcebú como la más grande de todos los tiempos no ha estado exenta de graves problemas. En 2014, un estudio cuestionó las estimaciones de tamaño originales, afirmando que, basándose en los restos encontrados, solo se podía dar un peso aproximado de 3,3 kilogramos, lo que hacía que Belcebú tuviera un tamaño igual al de la rana Goliat, no mayor. Técnicamente, esto aún le daría el título de rana más grande, si solo consideráramos las especies que han sido descritas científicamente. Pero los secretos de este anfibio resultaron ser mucho más profundos. Lo interesante de este estudio, sin embargo, es que, aunque contradecía las estimaciones originales, observaba que el Belcebú más grande tenía suturas bastante abiertas en el cráneo, señal de que no había alcanzado su tamaño máximo. Así pues, es de esperar que en un futuro próximo se encuentre un espécimen del monstruo que pueda despejar todas las incógnitas sobre su verdadero tamaño. ¿Qué gigante se escondía la naturaleza antigua? Tal vez el mayor depredador aún esté por descubrir. Por suerte para este anfibio del Cretácico, la altura no fue la única razón por la que se ganó tan mala reputación. Al más puro estilo diabólico, Belcebú tenía 2 protuberancias sobre cada ojo, lo que le daba un aspecto inusual y de pesadilla, haciendo que cualquier animal se lo pensara 2 veces antes de entablar combate con esta rana gigante. Además de servir como una útil señal de «no te acerques a mí», las crestas de Belcebú pueden haber sido multicolores y pueden haber desempeñado un papel importante en la identificación social y las prácticas de apareamiento. Después de todo, ¿quién podría resistirse a los diabólicos cuernos de una rana gigante? Estos cuernos estaban formados por material óseo visible en el resto del cuerpo, así como en forma de pequeñas estructuras conocidas como aletas. Imagínese una criatura con cuernos y armadura. ¿Se arriesgaría a acercarse a ella? Además de contener hueso, los escudos también estaban cubiertos de cuernos, lo que daba a Belcebú una armadura biológica similar a la que se ve en el caparazón de una tortuga, y permitía clasificarlo en la clase de las ranas superóseas, lo que, desglosado, significa simplemente que tenía mucho más hueso que los animales normales. Sin embargo, su armadura seguía sin ser tan extensa como la de los anquilosaurios o los armadillosaurios. No obstante, esta protección extra no le perjudicaba, teniendo en cuenta que convivía con dinosaurios de verdad. Combinado con su mayor tamaño, los adultos probablemente no eran el animal más fácil de cazar. Prueba a morder algo que puede rechazar incluso los poderosos ataques de los dinosaurios. Una vez que los paleontólogos reconstruyeron por completo su cráneo, se dieron cuenta de que tenía una enorme boca de más de 15 centímetros de ancho cuando estaba cerrada y que era de complexión robusta, lo que sugería que podía morder con una fuerza impresionante. Resulta que esta suposición era correcta, ya que basándose en al menos una prueba que evaluó la fuerza de su mordedura utilizando parientes vivos, se cree que Belcebú mordía con hasta 2.200 newtons de fuerza. Se trata de un agarre extremadamente poderoso para una rana y una criatura de su tamaño. Para ponerlo en perspectiva, 2.200 newtons lo sitúan por encima de los humanos, los pitbulls, los lobos grises e incluso los leopardos en términos de fuerza de mordedura. Esto le permitiría aplastar la mayoría de los huesos con facilidad. Su mordida es una máquina demoledora, capaz de aplastar huesos como la cáscara de una nuez.
Así que si alguna vez te encuentras despertando en la Madagascar del Cretácico, no le metas la mano en la garganta. La corpulencia de Belcebú, unida a su boca anormalmente ancha, indicaba una dieta siniestra que podría haber consistido incluso en crías de dinosaurio. Hasta ahora no se han encontrado pruebas directas de ello, pero los paleontólogos sostienen que esta especie simplemente era demasiado gorda para la dieta de una rana típica y estaba más adaptada a una dieta más amplia, tal vez presas que en realidad eran más grandes que ella misma. Además de dinosaurios pequeños o jóvenes, otros alimentos inusuales que las ranas podrían haber cazado típicamente eran serpientes, tortugas, peces grandes, crocodilomorfos y aves. Sin embargo, en última instancia seguía siendo un depredador oportunista que tampoco discriminaba a las presas pequeñas, alimentándose de invertebrados y pequeños anfibios. ¿Podría esta rana haber cazado realmente dinosaurios? Parece increíble, pero los hechos hablan por sí solos. Para cazar presas tan diversas, Belcebú probablemente utilizó una característica distintiva de las ranas: su lengua. De las 4.700 especies de ranas que viven hoy en día, todas, sin excepción, tienen una poderosa lengua que pueden lanzar a gran velocidad y retraer con la misma rapidez. Pero la velocidad es solo una pequeña parte de la ecuación. La verdadera magia reside en dos propiedades únicas de las lenguas de rana, la primera de las cuales es su suavidad. Las lenguas de rana son uno de los materiales biológicos más blandos jamás probados, 10 veces más blandos que la lengua humana e incluso que la materia cerebral. Esto hace que las lenguas encierren fácilmente a las presas en el abrazo mortal en el que se sumergen. Trate de imaginarse ser atrapado por una lengua, más blanda que el cerebro pero más poderosa que la mayoría de las trampas. La segunda característica no es la lengua en sí, sino la saliva que contiene. La saliva de las ranas tiene propiedades no newtonianas, lo que confiere a la famosa baba sus interesantes características. Como resultado, en la vida cotidiana, la saliva de Belcebú actúa igual que la de cualquier otro animal conocido. Pero cuando saca la lengua y da en el blanco, la saliva de Belcebú adquiere una consistencia más espesa, 6 veces más pegajosa que la miel. Así que, armado con su lengua, saliva y dientes, Belcebú era una pesadilla para los pequeños animales del Cretácico de Madagascar. Es la máquina de caza perfecta de la naturaleza. Es muy posible que Belcebú no solo fuera mortal, sino también extremadamente agresivo. Los científicos lo han comparado con una rana toro africana en cuanto a su función ecológica, lo cual es una mala noticia porque las ranas toro africanas son conocidas por ser extremadamente irascibles y territoriales, atacando a casi cualquier cosa de su tamaño o más pequeña. El único suspiro de alivio posible para su víctima sería el hecho de que Belcebú no era un gimnasta olímpico y carecía de agilidad. Su gran tamaño le dificultaba el salto, complicado aún más por la posición de sus patas, que estaban colocadas delante, lo que dificultaba su completa extensión. Afortunadamente para la presa, el monstruo no era demasiado ágil, pero ni siquiera eso salvó a muchos. Esto probablemente obligaba a Belcebú a tender emboscadas a sus presas para ponerse a distancia de ataque. Probablemente pasaba la mayor parte del tiempo cerca de masas de agua por las que los animales se veían obligados a desplazarse. Y de hecho esta idea se ve respaldada por la ubicación donde se encontraron sus restos, ya que la mayoría de los huesos se hallaron en zonas dominadas por ríos y llanuras aluviales. Sin embargo, a pesar de ello, Madagascar en aquella época también tenía un clima semiárido con estaciones secas brutales. No obstante, al igual que hoy, era una tierra de vida y diversidad extremas en el Cretácico superior, con otras especies de dinosaurios como Majungasaurus, Rapetosaurus, Masiacas, Rachonavis, así como el Titanosaurus sin nombre y posiblemente Stegosaurus o Ankylosaurus, además de Belcebú. Madagascar en esa época no es un lugar para los débiles de corazón, aunque los dinosaurios eran obviamente numerosos y, en su mayor parte, eran los animales más dominantes. Madagascar realmente brillaba entre los no dinosaurios.
un efecto secundario de ser una isla. Algunas de estas criaturas incluían más de 12 especies de peces: tiburones cuervo, Squalicorax, Cretolamna, Pristiophorus, Maashangasuchus, Simosuchus, Araripesuchus, Ventanacantha, Adalateria, lagartos, tortugas y 3 especies de serpientes, una de las cuales era mayor que la pitón reticulada común. Está claro que, hace 70 millones de años, Madagascar no era un oasis seguro cuando había tantos depredadores feroces en los alrededores.